Hola, ¿qué tal? Hoy me voy a meter en un jardín increíble. Realmente no tenía pensado hacer vídeos de este tipo, pero en fin, ha venido así. Lo que vamos a hacer hoy es prácticamente, ya no te voy a decir un vídeo porque esto va a ser casi un documental, de... Te voy a enseñar a través de una sola carta de tarot, te voy a explicar cómo se ha prácticamente corrompido el tarot como instrumento de autoconocimiento y como instrumento no de adivinación. Entonces pueden pasar varias cosas. Puede pasar que te interese mucho la espiritualidad, lo que tú entiendas por espiritualidad, y que estés familiarizado o familiarizada con el tarot. Eso es posible. Si ese es el caso, este vídeo te va a entretener bastante. Si estás muy identificado con el tarot, que también puede pasar, este vídeo puede que te moleste. O puede que no. También puede pasar que te interese la espiritualidad, pero nunca hayas considerado, el tarot nunca te haya resonado, que eso es muy común, pasa muchísimo, ¿no? Entonces, también te invito a que te quedes porque puedes descubrir cosas nuevas. En todo caso, el mensaje, que es lo que quiero transmitir con este vídeo documental, que es lo importante, y de hecho, de eso se trata el tarot, es de que el mensaje que trae este arcano es un mensaje que es universal, que vale para todos los tiempos, para todas las vías espirituales, para cualquier persona en cualquier momento. También puede pasar que mantengas ante el tarot, cosa que le pasa a mucha gente. Ya no voy a decir desprecio, si desprecias, si para ti, no te culpo si para ti el tarot entra dentro de las magufadas de turno, ¿no? Yo no te culpo, pero te recomendaría que guardases un poco la mente abierta, porque asociar el tarot con lo peor de lo peor del espiritualismo, no de la espiritualidad y del esoterismo en el peor sentido de la palabra, es casi, ya te diría que lógico, incluso te diría que hasta sano. Incluso diría que todas las personas que están comprometidas con el camino espiritual, si les interesa realmente el camino espiritual, que es un trabajo de desprogramación, es incluso sano que sean todavía más escépticos que los escépticos. No voy a entrar en esto ahora, pero respecto al escepticismo, podemos distinguir entre un escepticismo sano, que es el que yo te recomiendo, el que yo me aplico a mí mismo, y un escepticismo patológico, que es un poco el que está de moda, es el escepticismo cientificista. Te he puesto un montón de casos, en todos esos casos te recomiendo que te quedes porque este vídeo te va a gustar. Yo creo que te va a gustar. Bueno, se me olvida, siempre hay una cuarta o quinta posibilidad, que es que ni te interese la espiritualidad en realidad, sino el espiritualismo, o que estés en contra de todo esto, o que te caiga yo fatal y que todo lo que te diga te va a parecer fatal. Entonces yo te recomiendo que cojas YouTube y te pongas a ver vídeos de gatitos, porque es muchísimo mejor para ti, para mí, para todos. Vale, te voy a explicar por qué he elegido este arcano. No sé si voy a hacer más arcanos, probablemente sí, porque es un tema que me está viniendo solo. Entonces, ¿por qué he elegido este arcano concretamente? El arcano llamado el juicio. Pues porque esta carta es un ejemplo perfecto. Hay muchos ejemplos a lo largo del tarot, pero esta en concreto de repente un día me di cuenta de que era el ejemplo perfecto, de cómo los misterios, vamos a decir, en vez de misterio vamos a decir información codificada, cómo la información codificada en el tarot se ha ido degradando por completo a través de los tiempos. Te voy a poner aquí el arcano así como en imagen en negativo, porque es de lo que vamos a partir, ¿vale? Luego iremos desarrollando. Eso sí, te garantizo, si me sigues al final vas a saber mucho más de tarot. Con un solo arcano vas a saber mucho más de tarot, que lo siento, que gente que se tira 30 años echando las cartas. El misterio que codifica el tarot, lo primero que voy a decir va a ser lo más polémico de todo. Yo creo que ya a estas alturas me estoy acostumbrando a hacer spoiler de mis propios vídeos nada más empezar, y me da igual. El primer misterio de todos es que el tarot no es un instrumento adivinatorio.
Tampoco es esotérico en el peor sentido de la palabra, en lo que se ha convertido ahora la idea que todos tenemos de esotérico. Ni siquiera es mítico, o sea, porque también el tarot se ha romantizado mucho y se ha convertido como en una especie de lienzo de proyección de todas las mitologías de las que, y creencias de todo tipo de personas, de todo tipo de... Es la representación ideográfica de un evento concreto, de un momento concreto de la evolución. ¿De qué momento en concreto? Porque si cogemos los 22 arcanos mayores del tarot, podemos hablar de muchos momentos o situaciones. Este concreto es algo que nos incumbe, es algo que nos incumbe a todos, porque es algo que esto que vas a ver, esto que vamos a ver aquí, es algo que te va a ocurrir a ti, que me va a ocurrir a mí, sí o sí. Si no es en esta vida, es en la siguiente y si no dentro de 100. Y sí, me has oído bien antes, el tarot no es un instrumento adivinatorio y es lo primero que quiero decir porque es como el mamut en la habitación. Mamut en la habitación, por favor, inteligencia artificial. ¡Pum! Vale, no nos podemos extender demasiado, que ya va a ser demasiado extenso, aunque muy entretenido, en decir por qué el tarot no es un instrumento adivinatorio, sino qué es, qué debería ser, qué es lo que se pretendía que fuese. Un instrumento, uno entre muchos, evolutivo, al ser un espejo del inconsciente y un depósito ideográfico y esotérico en el buen sentido de la palabra. Es decir, lo esotérico es la sabiduría perenne, es decir, el conocimiento más profundo que ha tenido la humanidad a su alcance y que en ciertas épocas de la historia y todavía ahora, según en qué contextos, no se puede hablar claramente. Por tanto, hay que codificar para transmitirlo. Obviamente, el tarot, no hay más que verlo, proviene de la Edad Media y por tanto todo el mundo podemos deducir, sin ser ningunos expertos en tarot, que lo primero que hicieron, o sea, que era una época especialmente chunga para ser muy abiertos respecto a qué cosas, ¿no? Lo más seguro es que acabases en la hoguera, porque por mucho que ahora he visto que hay una tendencia a romantizar la Edad Media como diciendo que no era para tanto, el caso es que si se me ocurre una época de la humanidad en que ciertas verdades iban en contra del poder establecido, y no hablemos ya del poder religioso establecido, era precisamente el siglo XIV, XV, que es de donde viene el tarot tal y como lo conocemos. Ya sé que el hecho de decir que el tarot no es un instrumento adivinatorio a muchísimas personas les saca de quicio. Porque me van a odiar los 2.500, 3.000 millones de tarotistas que hay ahora mismo en internet, en no internet y en todas partes. Entonces me voy a explicar un poquito mejor, antes de que sean los propios tarotistas los que me lleven a la hoguera. El tarot no es un instrumento adivinatorio. Eso sí, que se pueda llegar a utilizar para, digamos, prever, más bien predecir circunstancias del futuro, sí, es posible. Al ser un instrumento tan potente que refleja el inconsciente, obviamente puedo llegar a deducir que si se están produciendo estos factores A, B y C, que a lo mejor no los estamos viendo pero se están produciendo, el resultado sea D. Entonces, sí, se puede utilizar el tarot como un instrumento adivinatorio. Muchas veces casi no depende del tarot, sino de la persona que está echando las cartas. Depende del estado evolutivo de la persona que las está echando. Porque hay muchas veces, hay personas que son efectivamente videntes y que tienen cierta capacidad para percibir variaciones en el espacio-tiempo que sean posibles y poder exponerlas antes de que ocurran. Otra cosa es que se puedan evitar. Y otra cosa es que esas variaciones en el espacio-tiempo sean las que vayan a ocurrir. Porque esto no funciona así. Pero esto no me puedo meter mucho en esto, pero lo quería aclarar antes de que sea linchado en la plaza pública de los tarotistas. Entonces, el tarot no es un instrumento adivinatorio, nunca lo ha sido completamente degenerado de su intención principal, y lo que puedo decir es que sí, se puede utilizar como tal en ciertas circunstancias, pero eso es como decir que un hacha que sirve para cortar troncos de madera también sirve para partirle el cráneo a alguien. Ya sé que es una comparación un poco mala, pero ahí queda. ¿Por qué se puede utilizar el tarot tanto para leer el pasado? No leer, sino de alguna manera reflejar el pasado y reflejar unos posibles futuros, pues porque todo lo que tenga que ver con el inconsciente y el tarot ya podemos equiparar la baraja del tarot al inconsciente porque estamos hablando de lo mismo. Cuando decimos el inconsciente hablamos
En abstracto, y cuando decimos tarot decimos uno de los medios de comunicación del inconsciente, igual que hablamos de los sueños y de muchísimas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos del inconsciente, estamos hablando de dos fuerzas contrapuestas e invisibles que tenemos que afectan a nuestro consciente y a nuestro presente. Y es el infraconsciente, llamado inconsciente en general, como la sombra o como aquello que no vemos, que casi siempre se asocia a algo malo, pero también está el supraconsciente. Entonces, cuando a través del tarot sacamos a la luz ciertas informaciones del infra y del supraconsciente, pues se pueden llegar a ciertas conclusiones, entre otras lo que podría pasar en el futuro. Yo creo que ya he dejado claro este tema de la adivinación, ¿no? La paradoja es que este arcano de aquí, este arcano, curiosamente sí predice el futuro, como te lo he apuntado un poquito antes. ¿Por qué? Porque a esta situación, a este momento conciencial del que está hablando este arcano en concreto, a esta situación vamos a llegar todos. Por tanto, de alguna manera un poco rocambolesca, sí, es el futuro, porque esto de aquí es tu futuro y es mi futuro. Entonces, no es que estuviéramos leyendo el futuro, es que esto es lo que nos va a pasar siempre, nos va a pasar sí o sí en un momento determinado. Esto es algo que no todo el mundo sabe y que las religiones han interpretado de cierta manera. Luego te voy a explicar, claro, obviamente vamos a entrar a fondo en qué significa, de qué momento conciencial estamos hablando. El cosmos, con K, el ser humano, mientras estamos expresándonos en el espacio-tiempo, estamos sujetos a lo que llamamos evolución. Y en realidad esta evolución es distinta para todos, pero tiene unas fases que tarde o temprano vamos a alcanzar todos. Es un poco la boba analogía de hoy sería, si me voy a subir a una montaña, la puedo subir por aquí, la puedo subir por aquí, la puedo subir por aquí, pero al final en el pico en el que nos vamos a encontrar, la cima va a ser la misma para todos y va a haber, si esa montaña arriba es mucho más empinada, esos momentos, aunque hayamos elegido distintos caminos para llegar, en tarde o temprano nos vamos a encontrar esos momentos de dificultad. Entonces, de alguna manera, esos momentos se pueden codificar porque son un poco universales, aunque sean distintos para cada uno, y de ahí han salido los arcanos de tarot. De alguna manera son, ¿cómo decirlo?, como fotografías de momentos evolutivos que de una manera o de otra, tarde o temprano, nos vamos a encontrar todos, cada uno en su manera y cada uno en su momento. Pero por eso se ha podido codificar el tarot, porque hay cierta, pues esto, codificación de esos momentos. Estos son lo que son realmente los arcanos mayores. Entonces ya te puedo decir este arcano qué significa. Este arcano, el evento concreto, es que claro, me he ido, como primer vídeo de tarot que grabo, me he ido a lo más complicado. O casi, porque me he ido al final del tarot. Aunque el tarot se puede ver de manera lineal, de la carta 1 a la carta 21 más el 0, se puede ver como uno quiera, pero si lo vemos de manera lineal, esto es prácticamente al final, es el arcano número 20. Y entonces, ¿cuál es el evento concreto? Pues ya te lo explico. El evento concreto es la muerte. Pero no la muerte esta, que está en el arcano 13. Porque esa muerte, como ya, si llego a un momento a hacer si en algún momento algún vídeo de esto ya lo veremos, esta muerte no es la muerte real. La verdadera muerte, lo que se considera muerte según la tradición, es lo que se llama la muerte de los filósofos o segunda muerte. Es decir, cuando el individuo muere como tal, como ser identificado totalmente con su ego, y pasa un Rubicón que nos está esperando a todos, ese Rubicón, en el que pasamos del estado humano común al estado que podríamos considerar suprahumano. Aunque sería más correcto decir humano normal, teniendo en cuenta que lo normal no es lo común en este planeta. Otros podrían decir que es el momento de la iluminación, el momento de la realización, ¿no? Lo que pasa es que a mí esas palabras me gusta utilizarlas muy raramente porque hay muchísimos malentendidos. Como todo está lleno de porquería, ¿no? El tarot está lleno de porquería, la palabra Dios está llena de porquería, la palabra iluminación ya ni te cuento. Entonces, bueno, pero bueno, la tengo que utilizar. De alguna manera podríamos llamar que es un momento de iluminación. Sí, es un momento de iluminación. No estamos hablando, que ya empezamos a ver cómo ha degenerado esta carta, de un momento de eureka,
de aha moment que tenemos todos a lo largo de nuestra evolución. No, de lo que estamos hablando aquí es de el momento concreto en el que ya no hay una vuelta atrás y que el ser humano pasa a la siguiente fase de la evolución. Y entonces ya no está, ya por naturaleza ya no está en el mismo nivel, y tengo que utilizar la palabra nivel, que el resto de sus compañeros. Sigue siendo humano, como lo veremos más adelante en las figuras, pero está en otro sería lo que siempre se ha dicho de viviría en el mundo pero sin pertenecer a él. Estamos en otra liga, en otra cosa completamente diferente, algo que, por cierto, nuestra mente no es capaz de comprender. Y también lo vamos a ver, porque en este arcano hay varias figuras y cada figura representa una manera de comportarse ante el evento, ¿vale? Vamos a meternos un poquito en los jardines. En los jardines. Lo primero es el nombre del arcano. En fin, con el tarot pasa mucho que los nombres que tiene cada arcano, como todos los nombres, condicionan ya el significado. Esto es una pequeña da. Como hay tanta censura. ¿Por qué? Pues porque nos confunde. Entonces, ¿qué pasa con el nombre del juicio? Pues imaginemos ya todo lo que se nos viene encima, bueno, y mucho peor, ya veremos todo lo que se le ha echado encima a este arcano, que es horroroso, pero ya es que el propio nombre es el juicio. El juicio final, conocido en toda la tradición cristiana y en algunas otras tradiciones también, con todo lo tremendo que eso tiene. Cuando investigas un poco la historia del tarot, te das cuenta que este arcano ha tenido, o esta lámina ha tenido otros nombres, por ejemplo, el tribunal, que curiosamente, aunque aquí no haya ningún tribunal, curiosamente se acerca más al significado correcto, ¿no? Porque de alguna manera un tribunal es una entidad que decide si una persona tiene capacidad, en el sentido académico estoy hablando de tribunal, no en el sentido de un juzgado, de un juicio, decide si esta persona está capacitada para pasar a un puesto de mayor responsabilidad o no. Es decir, de alguna manera hay una prueba o hay una decisión que se tiene respecto a esa persona de si se queda en este nivel o pasa al siguiente. En ese sentido nos estaríamos empezando a acercar. Lo que pasa es que la mente humana, en cuanto habla de tribunales, juicios y este tipo de cosas, se mete en el mundo de la calificación, no de la cualificación, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad y en nuestro mental, que lo que debería ser una cosa neutral, que es la cualificación, se confunde muchas veces con la calificación. Es malo, es bueno, es incompetente, es competente. Lo cual en sí conlleva un juicio. De esto no va este arcano. En este arcano ya veremos que paradójicamente no hay ningún tipo de juicio. Lo que hay es una constatación de un hecho. Es muy diferente. Como ves aquí arriba, también en algunos arcanos, en algunos tarots antiguos se le ha llamado el ángelo. Recordemos que el tarot no viene de... Por mucho que nosotros utilicemos el tarot llamado de Marsella, el tarot tiene un origen, digamos, es como una coproducción, ¿no? Y entonces, antes que a Francia, pasó por Italia, ¿no? Entonces muchas veces también lo vamos a encontrar en las barajas antiguas como el ángelo, el ángel. Tiene sentido ese nombre si entendemos que de lo que se está hablando aquí es de que la vibración evolutiva a la que se ha llegado es una vibración, vamos a llamar, angélica, es decir, es un altísimo nivel evolutivo. Entonces, en ese sentido, pues ya no sé yo si el ángelo se refiere al ángel, a quien está aquí abajo, y en general se refiere a los dos porque, como veremos, spoiler, uno de tantos spoilers, en realidad son la misma cosa. Pero luego, qué curioso, cuando he mirado en el diccionario de la Real Academia el significado concreto, esto es muy entretenido, cuando averiguas muchas cosas, cuando miras el diccionario de la palabra juicio, significa literalmente una facultad por la que un ser humano puede distinguir el bien y el mal, lo verdadero y lo falso. Ups, eso ya no es... Esto es mucho más profundo de lo que parece, porque ya no es Apocalipsis, que es mucha de la contaminación que tiene esta carta, la resurrección de los muertos y todo ese tipo de cosas, no, sino la capacidad de una entidad humana que ha llegado a tal nivel de evolución para ver con mayúsculas la realidad de las cosas. Es decir, ha dejado atrás el mundo de la falsedad, que es en el que vivimos todos mientras tenemos un ego y un mental. Al haber dejado atrás completamente
el mundo de la falsedad, es decir, de la proyección del mental, lo que se ha producido aquí es la resurrección, pero no de un cuerpo, sino la resurrección del alma, porque la que vuelve a la vida real es el alma. Está un poquito moribunda en este estado, pero en ello estamos trabajando todos para volver a la vida. Pues cuando se produce este acto final de volver a la vida, se puede considerar que eso es una resurrección, pero una resurrección del alma, no de los cuerpos, que es muy distinto. Entonces, ¿qué pasa? La primera contaminación, el primer cubo de basura que se le ha echado a este arcano es el tema del juicio final. Aquí pasa una cosa muy curiosa. El tarot utiliza la iconografía cristiana, siglo XIV, siglo XV, para meter otro tipo de mensaje. O sea, utilizaba la iconografía conocida en su momento por la mayor parte de gente para meter el conocimiento de la sabiduría perenne. Por tanto, en apariencia puede parecer el Apocalipsis, lo que se ve en la lámina, ¿no? Puede ser el Apocalipsis de San Juan. Ya sabemos, el juicio final, la resurrección de los muertos, los justos para un lado, los injustos para el otro, los castigos, los premios, todas estas cosas, ¿no? Una cosa como tremenda. Hay tarotistas que tienen una tendencia pro-cristiana, que lo que hacen es más o menos fiarse de lo que se ven. Es decir, como yo veo que se parece al Apocalipsis de San Juan, esta carta es el Apocalipsis y es la resurrección de los muertos de los que se habla en la Biblia y tal y cual. Pero este arcano no representa el juicio final, tal y como lo conocemos, sino que el juicio final del Apocalipsis es un símbolo en sí mismo de algo concreto, que ya hemos hablado antes, de la resurrección del alma, no de los cuerpos. ¿Entendemos? El propio Apocalipsis, la propia metáfora apocalíptica del final de los tiempos y todo eso, lo que representa es qué es lo que hay al final del camino. De ahí se ha construido toda una leyenda pues eso, apocalíptica. Y este arcano utiliza esa misma iconografía para representar esa misma verdad oculta. Pero eso no significa que el arcano represente el juicio final tal y como lo creen, tal y como se concibe en la cultura cristiana. ¿Qué pasa? Pues que cuando tú coges el arcano, y curiosamente el arcano está utilizando la iconografía cristiana para transmitir una información, pero si tú esto no lo sabes, ¿qué es lo que haces? Quedarte con la superficie. Y entonces, durante muchos siglos, se ha contaminado esta carta, a través de los siglos la cosa ha ido peor, porque se considera la resurrección de los muertos y el apocalipsis. Por tanto, los tarots que se han ido haciendo, se han ido modificando para reforzar todavía más la imagen del apocalipsis y reforzar más la imagen del juicio final. Entonces, ya han ido, lo vamos a ir viendo luego, con ciertas barajas, le han ido añadiendo elementos apocalípticos que esta lámina tenía los justitos, pero a través de los tiempos se va convirtiendo en más apocalipsis, por tanto se crea un círculo vicioso de confusión. Esto ha afectado tanto a este arcano como al tarot en general. Entonces, claro, primero había un sarcófago, que ya lo vemos aquí abajo, ¿no? Que había como una tumba pequeña, y lo vamos a ver luego lo vemos con más claridad. Y entonces de repente ya le ponían más tumbas y más muertos saliendo de las tumbas, y y en unas cartas aparecía Jesucristo o Dios rodeado de ángeles, dispensando las prebendas o dispensando la salvación o la condenación a los buenos y los malos. En realidad, como vemos ya otra vez, como siempre es el vomitorio de todas las proyecciones y creencias y fes y estupideces de cada época. Se cargaron los grupos familiares que aparecían aquí, el grupo humano que aparece en la parte inferior de la carta, que son 3 seres humanos. Ellos decidieron con el tiempo que eso era una familia, que era un papá, una mamá y un niño, como siempre, las creencias. Nada, ni papá, ni mamá, ni niño, pero ellos lo convirtieron en eso y se fue. Es lo típico que pasó desde la Edad Media, ¿no? Que cada error que iba cometiendo cada nuevo intérprete y cada nuevo listillo o espiritualisto se iba sumando al anterior. Por eso luego en el siglo XX a finales y siglo XXI se ha producido una corriente de renovación del tarot para limpiar todo esto, ¿no? Pero luego lo veremos mejor, porque esto es muy, muy entretenido. Y lo más curioso y lo más paradójico es que cuando se recupera el tarot original y cuando se habla como estoy hablando yo, toda la gente que está
totalmente pillada con el significado antiguo de la carta, lo que dicen es que, es que lo estamos degenerando porque estamos quitando el sentido del apocalipsis y de la resurrección de los muertos. O sea, el caso es ya es como la neurosis completa dada la vuelta. Y protestan porque dicen que Jesucristo, que debería estar en el centro, ha sido reemplazado por un ángel y que esto de qué. Aunque en algunas barajas antiguas aparecen en vez de un ángel dos. Pero bueno, el caso es que, como vemos, no me voy a enrollar más con este tema, pero no creo que nos hacemos una idea de hasta qué punto la perversión se le da la vuelta tanto que la deformación en la que se ha convertido la lámina es la que se reivindica. Y cuando la lámina se intenta recuperar la simbología en estado puro, los ortodoxos, incluyendo los ortodoxos esotéricos, se ponen de los nervios. Ya sabes que a mí la etimología me saca de muchos apuros. Soy de la generación que estudió griego, clásico y latín. Y bueno, es curioso porque la palabra apocalipsis, si la desgranamos etimológicamente, se compone del prefijo apo, que en griego significa algo que está fuera, como salido, como a distancia de, eso significa el prefijo apo, más calipsis. Y calipsis es esconder, tapar o cubrir. Por tanto, apocalipsis es literalmente el levantamiento del velo o revelación. ¡Qué curioso! La propia palabra apocalipsis, que es la que le ha echado toda la porquería al arcano, porque lo que se viene encima es el apocalipsis bíblico, si la hacemos pura también y la limpiamos de todas las connotaciones, vemos que, curiosamente, el apocalipsis es como el destape final, la revelación última. Y por aquí nos vamos acercando a lo que realmente significa este arcano. Tiene que quedar claro que la resurrección que se dice que se representa en este arcano no es la resurrección de los muertos, sino la resurrección en el sentido en que Cristo Jesús lo hablaba realmente. Cuando él hablaba de muertos, lo que estaba hablando es de las almas caídas, las almas encerradas, que diría Platón, las almas enterradas. Esto es un muerto, es decir, casi todos nosotros. No se refería a un biocuerpo sin vida, ahí inerte, se refería a un alma atrapada en el mundo de los nombres y las formas, que realmente se podría considerar el infierno. Uno de los motivos por los que la gente ha intentado como volver la cara al significado real de este arcano es que la ortodoxia, tanto la ortodoxia espiritualista como ya no te digo ya nada la religiosa, no quiere ni oír ni hablar del concepto de que cada alma tiene el derecho a resucitar. Siempre se quiere condicionar a un tipo de comportamiento, a la condena, ya sabemos a qué, ¿no? Sin embargo, lo que nos está diciendo este arcano es que tú y yo, por ser simplemente, por el hecho de existir, tenemos derecho a esta situación, a la situación de la resurrección de nuestra alma. No existe ningún tipo de condena. Puede existir un retraso, puede existir una complicación. No sé si puede existir incluso una involución desde cierto punto de vista, pero esto que se representa aquí no es una cosa que dependa de un juicio, de un comportamiento y de un examen final. Esto va a ocurrir sí o sí. Y esto no les gusta nada a mucha gente porque pierden el control sobre las almas. Pero ¿sabes de qué va realmente este arcano? Si te digo de qué va, se va a producir un silencio incómodo. Este arcano va de escatología. Ahora pueden pasar dos cosas, también dependiendo un poco de qué generación seas. Que no sepas de qué estoy hablando, que no sepas lo que significa esta palabra, o que sepas más o menos de qué va, y que te suene fatal. Lógico. Realmente, ¿qué significa escatología? La escatología tiene dos significados. El estudio de los excrementos o materias fecales, que es el primer significado que nos viene a la cabeza, y que es de lo que no estábamos hablando, ya te dejo tranquilo porque a lo mejor hemos entrado en pánico. Y el siguiente significado, y básicamente el principal que tiene, es el estudio del final de los tiempos, lo que se considera el conjunto de creencias referentes a lo que puede pasar al final de los tiempos de todos, pero también de los tiempos de cada uno. Es decir, ¿qué hay al final de este proceso evolutivo que estamos viviendo? Porque siempre hablamos de la evolución, pero pocas veces se habla del final. Es decir, o por lo menos del gran final, que es de lo que va este arcano.
En fin, pero es que no lo puedo evitar, porque es que va con mi naturaleza, pero es que este juego de palabras me encanta, porque en el fondo también, ¿en qué se ha convertido este arcano? En una mierda. Es decir, la interpretación que se le ha dado a este arcano se puede considerar escatología esotérica en el peor sentido de la palabra. Pero nos vamos a fijar en el sentido positivo. El sentido positivo es que escatos significa último y logos, como muchos saben, significa estudio de. Entonces es el estudio de lo último, en este caso de la última fase evolutiva. Por tanto, escatología es el estudio de las realidades últimas, es decir, sobre lo que hay más allá o sobre las postimetrías de la muerte. La escatología, sígueme, que ya acabamos. La escatología se divide en dos tipos. La antepohistórica, que es, digamos, la escatología que habla en común, se podría decir, del final de la historia o de esta historia. Se ocupa del destino final de la humanidad en su conjunto. Y el otro tipo de escatología se llama posmortuoria, pero no en el sentido de muerte biológica, que es donde viene la confusión, sino sobre la muerte del ego, la muerte del individuo como tal, que no significa la muerte de nuestra esencia, sino la muerte realmente de lo que no somos, del personaje que hemos estado representando. Este es exactamente el significado de este arcano. Por eso digo que es un arcano escatológico y que habla del, como hemos visto en los dos tipos de escatología, tanto del microcosmos, de ti y de mí, de nosotros como seres humanos, como del macrocosmos, de la creación en general. Tiene estas dos... Por tanto, ¿qué se representa aquí? Vamos a ponerlo ya negro sobre blanco. Venga, blanco y vamos con el negro. Lo que se representa aquí es la resolución, mejor dicho, casi la transfiguración, que no es lo mismo, después del caos total, del que no queda nada y nada se puede arreglar. Es decir, es el fin de la partida en todos los sentidos. En fin, después de que hemos investigado el mundo del desorden, estamos investigando el mundo del orden. Estamos entrando por fin en el estatus de orden. La baraja de tarot, digamos que se podría considerar, hablando en lenguaje de hoy en día, como una serie de pantallas del videojuego. Y este arcano concreto, que es la pantalla número 20, se puede considerar... Es que diríamos que la 21 es la última, pero no es exacto, porque forman un conjunto. Digamos que es la última pantalla del videojuego. Porque detrás de esta pantalla, que se está ejecutando, porque aquí hay una acción que se está ejecutando, detrás de esta pantalla se acaba el videojuego. El videojuego de la evolución humana que tú y yo conocemos, que es el juego que estamos jugando. Ya sé que no tiene, que para muchas personas ahora mismo no tiene ninguna gracia. Es un juego que no es nada divertido. Pero bueno, es para entendernos, ¿vale?